todos necesitamos dos comienzos. Uno representado por la Pascua y el otro por la edificación del tabernáculo. ¿Cuál es la morada de Dios hoy día? La morada de Dios es la iglesia, que se la llama la casa del Dios viviente en 1 de Timoteo 3. La edificación de esta casa es el segundo comienzo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. La Biblia revela que Dios necesita al hombre para llevar a cabo su plan. Puesto que Dios necesita al hombre, le hace un llamamiento. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es lo que el hombre puede hacer para cooperar con Dios a fin de que Dios lleve a cabo su propósito? ¿Qué es lo que Dios está buscando conseguir? ¿Cuál es la meta de Dios? En otras palabras, ¿cuál es su voluntad? ¿Y de qué manera puede el hombre participar en el plan de Dios? Bueno, algunas de las respuestas a estas preguntas las obtenemos al entender los tipos y las figuras reveladas en el libro de Éxodo. Hemos tenido el privilegio y el gozo de haber visto el beneplácito de Dios en las Escrituras por medio del estudio Vida de Éxodo con Witness Lee. Y hoy llegamos al antepenúltimo mensaje, el cual se titula Erigen el tabernáculo, primera parte. Nuestro invitado de hoy es Ley Bustillo y nos alegramos mucho de que nos acompañe en este programa. Yo también me gozo, hermano Víctor, de estar aquí en el programa. Ley, hemos llegado al último capítulo de Éxodo, el capítulo 40, donde se nos relata que el tabernáculo finalmente es erigido y que lo llena la gloria de Dios. Cuando Dios le dio los planos a Moisés, con todos los detalles para la construcción del tabernáculo, su mobiliario y las vestiduras sacerdotales, es interesante notar que lo primero que él menciona es el arca del testimonio en el lugar santísimo. Luego le reveló todos los otros muebles uno por uno, partiendo desde adentro, o sea, el lugar santísimo, y yendo hacia afuera, hacia el atrio. Finalmente termina en el altar del holocausto, que estaba en el atrio y que en tipología representa la cruz de Cristo. Pero la perspectiva del hombre en cuanto al tabernáculo es exactamente la opuesta, ya que primero se acerca al altar del holocausto y luego prosigue hacia adentro hasta cruzar el velo y llegar al Santísimo. En este sentido, Ley, tenemos que reafirmar que podemos ver estas dos perspectivas y direcciones a lo largo de toda la Biblia, ¿verdad? Así es, hermano Víctor. En las Escrituras siempre vemos estas dos perspectivas. Es una misericordia ser traído de vuelta al deseo del corazón de Dios. Y es eso precisamente lo que hace el libro de Éxodo. El hecho de que Éxodo presenta primero el arca del testimonio nos muestra que el deseo del corazón de Dios es tener un testimonio. Pero desde el punto de vista del hombre, nuestra necesidad es la salvación. En el libro de Romanos, por ejemplo, vemos el punto de vista del hombre. En el capítulo 1 de Romanos vemos la caída del hombre y cuán pecaminoso éste ha llegado a ser. Y en el capítulo 2, que todos los hombres están condenados bajo el justo juicio de Dios. Y en el capítulo 3, vemos que Cristo justifica al hombre ante Dios por medio de su maravillosa muerte en la cruz. Cristo es la realidad del altar del holocausto. El punto central de Romanos es que Dios hace de pecadores hijos de Dios, para que constituyan el cuerpo de Cristo.
que es expresado como las iglesias locales. Por otro lado, el libro de Efesios nos presenta el punto de vista de Dios. En el capítulo 1 vemos la revelación de Cristo, quien es la realidad del arca del testimonio. Y al experimentar a este Cristo maravilloso, llegamos a ser la iglesia, la novia, el guerrero, el cuerpo de Cristo y el testimonio de Dios. En el cuadro del tabernáculo podemos ver que se satisface tanto el beneplácito de Dios como la necesidad del hombre. Y eso es precisamente lo que veremos en el Estudio Vida de hoy. Comencemos ya el Estudio Vida de Éxodo con Witness Lee. Adelante. Una cosa que quisiera enfatizar mucho es el arca del testimonio. Sin duda, desde el punto de vista de Dios y el punto de vista de los cielos, Dios inicia con el arca del testimonio y prosigue con el atrio exterior. Sin embargo, en nuestra experiencia, empezamos con el altar del holocausto y proseguimos hasta alcanzar el arca. Vemos pues que existe el punto de vista de Dios y el punto de vista nuestro. Existe el propósito de Dios y el nuestro. La epístola a los Romanos empieza con nosotros, el hombre caído, mientras que Efesios empieza con Dios. Podemos ver la intención de Dios en el primer capítulo de Efesios. Esto significa que en Efesios 1 vemos a Cristo como el arca del testimonio. En cuanto al tabernáculo y a su mobiliario, el libro de Éxodo no empieza con nuestro lado para entrar a Dios, más bien empieza con el lado de Dios y prosigue hasta llegar al nuestro. Dios está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Preguntémonos no solamente cómo podemos alcanzar a Dios, sino cómo Dios puede llegar a nosotros. No es muy sencillo para Dios llegar hasta nosotros. Es posible que pensemos que Dios es soberano y todopoderoso y que por lo tanto Él puede hacer todo lo que desee. Entonces Él nos puede alcanzar fácilmente, pero no, hermanos, no es así. Por supuesto que todo esto es cierto, pero debemos recordar que Dios no está fuera de la ley. Más bien, es un Dios de ley, es un Dios de regulaciones, es un Dios de orden. Por ser un Dios de orden, Él no puede actuar oponiéndose a su propia naturaleza. Él no hará nada que sea contrario a su manera justa. Para alcanzar al hombre, este Dios santo y justo debe actuar de una manera que corresponda a su santidad y a su justicia. Por tanto, la justicia de Dios debe ser respetada y su santidad debe ser honrada para que Él venga de los cielos a la tierra con el fin de llegar a nosotros. Esto significa que Dios no puede llegar a nosotros de una manera desordenada. La venida de Dios requiere de numerosas etapas o muchas vueltas, desde el arca en el lugar santísimo hasta el altar en el atrio exterior. El libro de Éxodo revela que la intención de Dios consiste en conseguir el arca, y aquí se refiere al arca del testimonio, y eso convierte el tabernáculo en el tabernáculo del testimonio. Esto es lo que Dios desea. Pero nosotros queremos una sola cosa: nuestra propia salvación. Nos preocupamos solo por nuestra salvación sin pensar en el testimonio de Dios. Nuestra salvación se encuentra en el altar, pero el testimonio de Dios está en el arca. Los cristianos de hoy no se preocupan mucho del testimonio de Dios. Pero miren, el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, allí vemos desde el primer capítulo el testimonio de Jesús. La mente humana no es capaz de concebir un libro como tal. El último de los 66 libros de la Biblia nos habla del testimonio de Jesús. Este testimonio es el arca de Dios. Apocalipsis revela que el arca de Dios tendrá su consumación final en un tabernáculo que es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén
será el cumplimiento final del tabernáculo. La nueva Jerusalén es la meta eterna de Dios. Ley, me parece muy interesante ver que a un lado del tabernáculo está el altar del holocausto y al otro lado, dentro del lugar santísimo, está el arca del testimonio. No pienso que sería una exageración decir que muchos cristianos hoy día solo tienen el altar del holocausto, pero no experimentan el arca del testimonio, ni se interesan por ella. Creo que esa es la situación de muchos creyentes. Por eso estoy tan agradecido con el Señor de que en el estudio Vida se nos ha mostrado el deseo del corazón de Dios. En el tabernáculo no solo vemos el altar del holocausto, sino también el arca del testimonio. No solo debemos enfocarnos en nuestra salvación, sino también prestar atención al cuerpo de Cristo, el testimonio de Dios. Muchos tienen un evangelio incompleto, que incluye solo la redención, pero hay ante nosotros muchas más experiencias de Cristo, y no tan solo la experiencia de redención y justificación. Por ejemplo, muchos no se han dado cuenta de lo rico que es experimentar a Cristo como la mesa de los panes. Qué maravilloso es disfrutar a Cristo cada día como el pan de vida. ¿Por qué debemos comer a Cristo de esta manera? Bueno, como dice Juan, capítulo 6, versículo 57. El que me come, él también vivirá por causa de mí. Al comer a Cristo nos hacemos uno con Él y vivimos por su vida de resurrección para llegar a ser su testimonio. De esta manera somos edificados en Dios y Dios es edificado en nosotros. El problema es que muchos cristianos solo se interesan por su propia salvación y no se preocupan por lo que Dios desea obtener. Dios desea edificar la iglesia, ya que así obtendrá su expresión corporativa en el hombre, su testimonio en la humanidad, la visión de la economía de Dios, la cual es en realidad la visión de toda la Biblia. Esto nos muestra que no solo debemos preocuparnos por nuestra necesidad de ser salvos, sino también ocuparnos de lo que Dios desea. Esto es, obtener un testimonio de sí mismo según su propósito y beneplácito. El beneplácito de Dios se logra a medida que disfrutamos a Cristo como el pan de vida, como la luz de vida, como el incienso y finalmente como el maná escondido, la vara de Aarón que reverdeció y la ley de vida. Con plena seguridad podemos decir que en el tabernáculo hay mucho más que la redención, la cual es tipificada por el altar del holocausto. Cada mueble del tabernáculo nos lleva a experimentar a Cristo de una manera diferente y nos conduce al disfrute final de Cristo en el lugar santísimo, como el arca del testimonio. Pocos cristianos saben que Dios necesita obtener un testimonio, pues la mayoría se ocupan solo de su propia salvación y redención. Pero nuestro Dios tiene un propósito. Dios en Cristo como el Espíritu desea impartirse en el hombre para obtener una expresión corporativa de sí mismo. Una vez que logremos ver esto, nuestra vida cristiana cambiará y nuestro disfrute de Cristo se intensificará. Oramos que todos los que escuchan este programa podamos ver el punto de vista de Dios en el libro de Éxodo. Muy cierto, Ley, porque es muy fácil enfocarnos
en nuestras propias necesidades y olvidarnos de la necesidad de Dios. Pero, por su gracia, Dios nos lleva paso a paso hasta que lleguemos a ser su testimonio, su expresión, representada por el arca del testimonio. Por esto, es muy interesante ver cómo inicia el capítulo 40 de Éxodo. Así que leamos los 2 primeros versículos. Luego Jehová habló a Moisés, diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Continuemos ahora con Winnesley. Dios le ordenó a Moisés que levantase el tabernáculo el primer día del primer mes del segundo año. Y ya sabemos que el primer mes del primer año era la fiesta de la Pascua. Por lo tanto, transcurrió un año desde la Pascua hasta que el tabernáculo fue erigido. En Éxodo vemos que el pueblo de Dios tuvo 2 comienzos. El primer comienzo fue la Pascua, o sea, la salvación. El segundo comienzo fue la morada de Dios. Estos 2 comienzos son tipologías o señales muy claras. El primer comienzo es ser salvo, o sea, experimentar la Pascua, para que el juicio de Dios pase sobre nosotros. Todo cristiano auténtico ha experimentado este comienzo. Pero, ¿qué pasa con el segundo comienzo relacionado con la edificación de la morada de Dios? Todos necesitamos 2 comienzos. Uno representado por la Pascua y el otro por la edificación del tabernáculo en Éxodo 40. ¿Cuál es la morada de Dios hoy día? La morada de Dios es la iglesia, que se la llama la casa del Dios viviente en 1 Timoteo 3. La edificación de esta casa es el segundo comienzo. La segunda bendición es el comienzo que se produce en el primer día del primer mes del segundo año. ¿Qué vemos al final de Éxodo? Vemos la morada de Dios. Vemos el tabernáculo que Dios ocupa y posee de una manera gloriosa para hacer su expresión. Vemos lo mismo al final de la Biblia. En los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, vemos un tabernáculo, que es la Nueva Jerusalén, totalmente ocupada y poseída por Dios de una manera gloriosa para su expresión. Tanto al final de Éxodo como al final de Apocalipsis, vemos la gloria de Dios que llena el tabernáculo, su morada. Ley, en Éxodo 40, 17 dice: Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Esto significa que el tabernáculo fue erigido exactamente un año después de que se había celebrado la Pascua. Así que este evento marca 2 comienzos muy definidos. Por lo que le pregunto, ¿qué representan estos 2 comienzos para nosotros, los creyentes neotestamentarios? Todo el pueblo de Dios necesita experimentar estos 2 comienzos. Estoy tan agradecido con el Señor porque he experimentado ambos comienzos. El primer comienzo está relacionado con la Pascua y se relaciona con el tiempo de nuestra salvación cuando fuimos redimidos. Pero el segundo comienzo se relaciona con la construcción del tabernáculo, que es lo que le da significado a nuestra salvación. La salvación que hemos experimentado, tipificada por la Pascua, tiene una meta. La meta de nuestra salvación es que sea edificada la morada de Dios, su testimonio. Así que necesitamos ambos comienzos. Si nosotros no experimentamos el segundo comienzo, esto es, si no recibimos la revelación con respecto al edificio de Dios, entonces no sabremos cuál es el propósito de nuestra vida cristiana.
necesitamos ver que el deseo del corazón de Dios es obtener su morada. En otras palabras, Ley, nosotros hemos experimentado la salvación, pero esta salvación tiene una meta, la cual se alinea con el propósito eterno de Dios. La meta es edificar la morada de Dios, lo cual satisface el deseo de su corazón. Por ejemplo, al final de Efesios 2 vemos la meta de Dios. Efesios 2, 21 al 22 dicen: en quien todo el edificio bien acoplado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, escuchemos ahora el último segmento del estudio Vida de Éxodo con Witness Lee. Our bread was put there in the holy place. Éxodo 40:22 revela que Moisés puso la mesa en el tabernáculo de reunión, en el lugar santo. And we know this is for feeding, for nourishing. El pan sirve para nutrir. And then, opposite to this, Al lado opuesto de la mesa, en el lado sur del tabernáculo, Moisés puso el candelero y encendió las lámparas delante de Jehová. Después de eso, Moisés puso también el altar del incienso en el centro mismo delante del velo. En este altar, los sacerdotes podían orar y podían interceder por el pueblo de Dios. En el capítulo 40 de Éxodo se menciona el pan junto con la mesa, las lámparas junto con el candelero y el incienso junto con el altar de incienso. Esto indica que no debemos tener una mesa sin pan, no debemos tener un candelero sin luz o un altar de oro sin incienso. Cuando la mesa se colocaba en el lugar santo, inmediatamente se le ponía el pan encima. Del mismo modo, cuando el candelero se colocaba frente a la mesa, se encendían las lámparas. Lo mismo sucedía con el altar de oro. Una vez colocado, se le ponía incienso para quemar. Esto indica, hermanos y hermanas, que hoy día nosotros debemos tener la realidad de cada una de estas cosas. No debemos tener un bautismo sin la realidad del bautismo. Tampoco podemos tener la mesa del Señor sin la realidad del cuerpo de Cristo. Sin realidad, solo tendremos formalismos vacíos. Bueno, Ley, después de haber escuchado esto, no podemos más que decir que no debemos tener cosas exteriores sin la realidad de las mismas. Ahora, ¿quisiera usted darnos una pequeña conclusión? Con mucho gusto, hermano Víctor. No debería existir una mesa sin pan, un candelero sin luz o un altar sin incienso. Esto significa que si nosotros no experimentamos a Cristo como nuestra realidad, no tenemos el pan, no tenemos la luz, ni tampoco tenemos el incienso. Cristo es la realidad de todas estas cosas y lo necesitamos a Él. Por eso podemos orar: Señor Jesús, pido que todo lo que había en el tabernáculo llegue a ser una realidad para mí y que te pueda experimentar como la realidad de cada aspecto del tabernáculo. Señor, quiero experimentarte. Amén. Necesitamos experimentar a Cristo como la realidad y de esta manera edificar la morada de Dios. Bueno, Ley, gracias por habernos acompañado y que se repita pronto su visita. Muchas gracias por invitarme. La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús.
Un capítulo preciosísimo. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida, tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.